Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer estos minutos de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace un par de días, pensando en estos 10 minutos con Jesús, pregunté a unas niñas que han recibido buena catequesis: ¿qué es hacer oración? Y casi, sin pensarlo, una levantó la mano y dijo: hacer oración es hablar con Jesús. Es cierto que grandes santos y teólogos han escrito mucho y muy bien sobre la oración, pero básicamente la oración es esto: hablar con Jesús, hablar con Dios, estar con Dios, amistad con Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda una de esas ocasiones en las que Jesús paraba en casa de aquellos 3 hermanos, amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Jesús llegaba acompañado de un buen número de discípulos, pero siempre era bien recibido, aunque aquello conllevaba mucho trabajo. Había que preparar comida para un grupo numeroso que además venían hambrientos. Nos lo cuenta San Lucas. Cuando iban de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ya se ve que Marta era la hermana mayor, porque era ella la que, como la titular de la casa, ¿no? Lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Es cierto, había muchas cosas que hacer. Acercándose entonces, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Es muy fácil imaginarse la escena, incluso meterse en la escena. Jesús llega cansado y después de un recibimiento alegre, cariñoso, descansa, se sienta. María, la hermana pequeña, es una adolescente, aventurera y soñadora, que mira a Jesús con ojos grandes, se sienta a sus pies y escucha atentamente, y su corazón parece que quiere volar. Mientras, por detrás, pasa Marta, con paso rápido, con prisa, de un sitio para otro, preparando todo para que el Señor pueda descansar a gusto. Y pasa como metiendo ruido, alguna vez carraspeando, tosiendo, aposta, para ver si María se entera de que tiene que echar una mano. Pero nada, María no se entera. María a lo suyo, mirando a Jesús. Así hasta que por fin Marta, ya cansada, se para delante del Señor y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? María, a los pies de Jesús, hace oración. María es contemplativa, María contempla, María escucha. Marta está haciendo cosas muy buenas y que además son necesarias, pero se va calentando la cabeza, hablando consigo misma. Esta hermana mía no se entera, piensa que la comida se hace sola, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que se para y dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Entonces es cuando Marta empieza a hacer oración, porque empieza a hablar con Jesús. La oración de María es más contemplativa. La oración de Marta, en ese momento, es de queja, como de pataleo. Pero es oración en la que habla con Jesús con una gran confianza. ¿Esto qué significa? Pues que hay muchas maneras de hacer oración.
Y te voy a contar tres pequeñas historias, para que veamos, bueno, pues que efectivamente se puede hacer oración de muchas maneras. La primera, me decía una abuela que el domingo había ido con su nieta a misa. La nieta, que es un poco artista, había hecho la primera comunión hacía una semana. El caso es que después de comulgar, la niña, en el banco, de rodillas, se empezó a reír. Y a reír, y a reír, y a reír, y cada vez con más fuerza, hasta que con las manos se apretaba la cara, pero no podía parar. La abuela, preocupada, pensaba, esta nieta ha hecho la primera comunión hace pocos días y no se entera de a quién ha recibido. En fin, tan distraída está. A la salida de la iglesia, la abuela preguntó a la nieta por el motivo de tanta risa. Y la niña dijo, es que le estaba contando un chiste a Jesús. Y decía aquella abuela, yo siempre contándole problemas al Señor, menos mal que mi nieta le cuenta chistes. Pues esa niña de pocos años, hacía su oración contándole chistes a Jesús. La segunda historia es muy conocida, de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Cuentan que un campesino llegaba por las tardes a su iglesia, se sentaba y parecía que no hacía nada, no decía nada, solo miraba al Señor, miraba a Jesús en el crucifijo y miraba al sagrario. Y San Juan María Vianney un día se acercó con curiosidad y le preguntó qué hacía allí todas las tardes largos ratos. Y el campesino le dijo con humildad, mire, yo vengo a ver a Cristo y no sé qué decirle. Entonces yo le miro y Él me mira. Eso es todo. Aquel campesino hacía oración contemplativa, hacía oración de la buena, como María a los pies de Jesús. El Papa Francisco, hablando de esta oración, decía, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos, estar bajo la mirada de Jesús. Eso es oración. La tercera historia. En el pasillo de un viejo hospital había una mujer entre lágrimas y sollozos delante de una imagen de la Virgen. Un familiar muy cercano, muy amado, se moría. Aquella mujer estaba diciendo palabras duras, digamos, inapropiadas. Estaba deshecha y casi dando golpes a la imagen de la Virgen. Alguien intentó pararla, pero el capellán del hospital, que estaba contemplando la escena, dijo, déjala, está rezando. Pues sí, es una oración de queja, de desahogo, de pataleo, una oración que acabó con un beso a la Virgen. Hay muchas maneras de hablar con las personas que quieres, con los colegas del trabajo, con tus padres, con tus hijos, con un vecino, etc., según el momento en el que estemos. Hacer oración es hablar con Dios. Y puedes hablar de muchas maneras. Lo importante es que no dejes de hacer oración, de hablar con Jesús. Decía San José María, santo sin oración, no creo en esa santidad. Cuéntale al Señor lo que te pasa, tus penas, tus éxitos, tus chistes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.